¡Ay, sí! ¿Eh? ¿Lo ven? Ahí estoy más Sí. joven, ¿ves? Pero pareces otro igual, ¿no? ¿Y ahí qué estás haciendo? Estoy en la bolsa. Ah, bursátil, El bursátil pelo, es el el tipo. pelo. Es bursátil el tipo. Bueno, a ver, empezamos. Pasan estas cosas, la gente, pero después lo hablamos. Entonces, Pero hay un montón de tips, Juli, solo les doy el de la ahora. Me dio al logo de Wall Street la foto. Sí, En movimiento. y el trajecito y el dedito, el dedito. El Tiene dedito. una anécdota esa foto, pero bueno. Bueno, ya me está dando un montón de cosas para después analizar. Bueno, a ver, entonces, empezamos. El tip 1 que les di es la presentación, porque la historia oral se diferencia de las otras fuentes en que uno la construye para su investigación, ¿no es cierto? Y que es oral, obviamente. Y la oralidad misma es diferente, tiene una característica propia. Pero bueno, lo presentamos. Hoy, díganme qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? 12. Ahí está. Bueno, empezamos. Es que hoy es 12 de mayo de 2020, estamos en una clase virtual, la clase de didáctica de educación secundaria de la escuela, de la facultad, de la Universidad Popular Alfredo Palacios, y estamos acá para entrevistar a Gustavo. Esto está mal, pero bueno, a Gustavo, porque no, tendría que haberme memorizado el nombre, del apellido, digo. Bueno, dale, soplámelo hasta que lo busco. Gustavo Antonio Maceo. Antonio. Maceo sabía, pero a Gustavo Antonio Maceo sobre su experiencia en la escuela como estudiante en la década del 80. Segundo tip, por favor, ¿te podrías presentar? Siguen Sí. ustedes después, ¿eh? Soy Gustavo Antonio Maceo y como todos fui estudiante de secundaria, pero en una época muy particular del país, que fue la década del 80. ¿Vamos? Yo no hablo más. Escucho, ¿Dónde Fer. estudiaste, Gustavo? En un principio estudié en una escuela técnica que se llama en realidad ahora no son más ENETS, Casal Calviño. Originalmente tuve que prestar un examen de ingreso para poder entrar porque eran cupos. Ya es algo diferente. ¿Y por qué dijiste que es una época, estudiaste en una época muy particular? ¿Qué tiene de particular? No sé, en el 80 específicamente todavía estaba la dictadura y era un momento muy difícil. Cuando vos salías a la secundaria tenías una serie de cuestionamientos internos en tu familia, ojo con quién hablas, ojo con lo que decís, ojo qué haces, ojo donde te metés, todo en referencia a la política. En mi caso fue bastante machacado porque en mi casa siempre se habló de política, mi papá tenía participación en algún momento, y a mí me gustó siempre. Yo te quería preguntar por tu entorno familiar, por tus papás, qué oficio tenían o si tenían alguna profesión, si ellos habían podido estudiar. Sí. Mi papá era un técnico calificado, era un martillero, muy importante en su rubro. Mi mamá era maestra de labores y profesora de inglés. Los dos tenían estudios. Y ellos, recién contaste como que tenían participación política, militaban. Mi papá específicamente. Mi papá
Desde muy joven se hizo trabajando medio oficial, oficial entero, hizo cursos. Y bueno, después de la Revolución del 55, las fábricas eran un hervidero y había otro tipo de participación. Y bueno, fue parte de la resistencia peronista. Bien. Esa era la participación. ¿En qué año entraste a la secundaria? En el 80. 1980 seguro, exacto. Bien. Acuérdense, el eje de la entrevista es la educación secundaria en los 80. ¿eh? ¿Cómo era la educación ahí entonces cuando entraste? Era un colegio que era muy exigente, era un colegio técnico que estaba dividido en dos tus jornadas. Yo tenía por la tarde, esto es muy interesante, porque por ejemplo a mí me tocó a la tarde porque saqué un porcentaje diferente a los que le tocaba a la mañana. Ponele, yo no me acuerdo ahora, pero yo había sacado 50 y pico por ciento en el examen y aprobás con un 30, y después de los 60 ibas a la mañana y después debajo de los 60 hasta los 30 ibas a la tarde. Esa es una. El nivel educativo era bastante alto y elevado, ¿sí? En todo aspecto, ¿no? Tenías un ciclo básico, primero, segundo y tercero, muy completo. Teníamos materias como biología, seguridad de género, historia, geografía. Después de 3 años, vos elegías una especialización, yo elegí mecánica, y ya era más específico. La física, el análisis matemático, el análisis 2, análisis química, bueno, todo complementado con el taller que te tocaba por la mañana. Y esa escuela era una escuela fábrica que había fundado Perón. Había en la entrada supuestamente tenía que haber no sé la palabra, ¿verdad? La estatua de la cabeza del general, pero en esa El época la busto. habían sacado, el busto, y la habíamos encontrado en un lugar escondido. Bueno, esas cosas. En realidad se hacía política, pero no se hacía política militando como se conoce ahora. Se hacía política con gente conocida. Cuando vos te hacías un amigo, cuando ya tenías confianza, y cuando en realidad, pero de verdad sabía que no te iban a traicionar o no que te iban a delatar, empezabas a hablar de política. ¿Sí? Y fueron 2 o 3 años previo a la venida de la democracia que todo el mundo participaba. Ya en esa época empezaba a haber algún tipo de inquietud, pero habían hecho mucho daño. E incluso había muchas amenazas dentro del colegio. ¿Sí? Escuchaban decir ¿Qué cosas? Escondía, y por ahí te escuchaban hablar. Nosotros teníamos preceptores, más que preceptores eran celadores y parecía una cárcel. El colegio estaba, por ejemplo, el aula del colegio estaba abierta en un pasillo con un ventanal. O sea que a vos venía el tipo, caminaba y vos veías que pasaba por al lado tuyo, ¿sí? Miraba, fijaba, si veía un poco de revolución, hacia de vuelta, entraba y decía, había amonestaciones, ¿sí? Por cualquier pelotudez te molestaban, por cualquier boludez te mandaban una nota. El pelo, si te tocaba la camisa, te mandaban a tu casa. Y te puedo hacer una lista enorme de arbitrariedades, ¿sí? Directamente. Era un colegio del Estado y vos tenías que respetar un uniforme. Eran locos. ¿Sí? O sea, si eras una persona pobre,
no te podías comprar zapatos, no podías ir en zapatillas. Las medias tienen que ser de un color específico, la camisa tiene que ser. O sea, vos te estabas formando como técnico, pero ibas como un señorito. Y después, bueno, tenías ropa para trabajar, era lo que más nos gustaba, ¿sí? Hasta cuarto año. En tercero ya empecé a tener problemas en mi casa, económicos. Era una época económica muy parecida a esta. Eh, por ahí para mí fue muy bravo, porque nosotros en el 80 volvemos de haber estado en Estados Unidos. Mi hijo migró 2 veces. Y cuando volvió, ya no era lo mismo que en el 77, en el 76. Había muchas fábricas cerradas, no había trabajo. Recién volvió a traer el trabajo de su carrera, de su profesión, después que subió al Alfonsín. Y tenía que trabajar en un taxi. Un tipo que era tan calificado tenía que trabajar en un taxi. Un tipo que había estado trabajando en Estados Unidos. Había hecho piezas para la NASA. Qué sé yo, tenía una capacidad que era monstruosa. Trabajaba en un taxi. Bueno, ese es un poco mi pasar por el secundario, hasta que tuve que salir a trabajar. No me quedó otra que ir a la noche. Y mi papá me dijo, bueno, o trabajás o estudias, y yo le dije, hago las dos cosas, no me quería caer del mapa. Y bueno, ahí empezó mi vida laboral, y seguí estudiando hasta que me recibí. En quinto año, en un bachiller, me faltaba un año y me pasé de colegio, me fui a un bachiller y me recibí. Pero toda mi carrera fue técnica. Claro. Ya estaba la democracia, ya había sido en el 84. Yo esto no se puede interrumpir, pero como estamos haciendo un ejercicio, con la pregunta sí se interrumpe, pero no con si uno, como uno tiene que investigar antes, con los datos, las escuelas técnicas, si yo sé que Gustavo, mi entrevistado fue una escuela técnica, tengo que investigar qué pasaba con las escuelas técnicas en la dictadura, porque tuvieron un rol muy importante las escuelas técnicas. Resistimos mucho. Exacto. En mi colegio hubo 17 chicos desaparecidos. Por eso, ojo que hubo una marcha que fue impresionante. Por eso digo siempre que no es sentarse y hacer una entrevista, es mucho más, por eso es apasionante, porque yo no voy a juzgar lo que él me está diciendo, yo lo que voy a hacer es tratar de la experiencia que él me cuenta, enmarcarla en un momento determinado donde la educación técnica tuvo un rol impresionante. Inclusive en Ort, que ustedes dirán, una escuela privada, no, pasó exactamente lo mismo, hubo desaparecidos, no importaba ese tema, ¿no? Y uno tiene como prejuicios que hay que sacar cuando uno está trabajando con esto, ¿sí? Porque las escuelas, la de Perón, uno tiene que saber por qué se crean esas escuelas, ¿sí? Porque responden a un modelo económico de ese momento. Entonces, si yo sé cuál es el modelo económico, puedo preguntar la experiencia de él y después trabajar relacionando ese modelo económico con las materias, por ejemplo, ¿sí? No es casual. ¿Me explico? A raíz de tu comentario, Sí. El colegio estaba preparado, era toda una mini fábrica, Claro. ¿sí? Era tan bueno. Yo llegué a ver, mirá, nosotros hacíamos coladas, ¿sí? Esto lo voy a explicar a ustedes. Fundición, hacíamos los propios bancos que usábamos nosotros, los hacíamos en el colegio. Se fundía 2 veces por año, ¿sí? Aprendías a soldar, aprendías a hacer un torno, aprendías a hacer carpintería, aprendías a hacer hojaldre. Era te sentías tan capaz y tan
no sé, prescindible, ¿viste? O sea, que tenías tanto futuro que daba para hacer algo más. Exacto. ¿Sí? O sea, nos capacitaban muchísimo. Sí. Teníamos una sala especial que se llama sala de metrología, donde se mide a la millonésima parte del millón, ¿sí? O sea, 1 milímetro es un mu, ¿sí? Es loco todo esto, porque yo No. después seguí cualquier cosa, ¿no? Me dediqué a otra cosa, pero por cuestiones de la vida, ¿no? Sí, pero la escuela te formaba ¿sí? Para. Por eso es interesante lo de la escuela técnica, inclusive en los años 30, el modelo de sustitución por importaciones, que no eran escuelas técnicas, pero eran escuelas, se llamaban de formación profesional, no es casual, ¿sí? Y bueno, y de ahí pasamos, por ejemplo, a un viejito que me acuerdo hasta la cara y que cuando entró a la ORT me abrazó, ay, se podía abrazar, me abrazó, no, es que me acuerdo de eso y me pone la piel de gallina y me dice, yo me salvé gracias a la tornería. Y uno no entiende si no sabe de qué estaba hablando. ¿Te salvaste de qué? Y de morir en los campos de concentración, porque yo estudié en la Escuela Agrotécnica de Polonia, y me enseñaron tornería, y la tornería era fundamental, ¿no? Pero entonces es tan importante el trabajo, por eso es tan bueno para los pibes trabajar con esto, porque si yo no investigo antes o no sé más o menos cómo eran los planes de educación en el 80, me estoy perdiendo un montón de cosas, ¿sí? Porque estamos haciendo una investigación, no es te pregunto y ya está. No, no, y no es a uno solo, es a varios. No hay que preguntarle a uno solo. Mira, y hay otra particularidad que les voy a decir. Por ejemplo, mi colegio está en la Carra. Esta es una pregunta que le digo a usted para que es una situación geográfica, ¿no? Que también se puede preguntar, ¿dónde era? ¿Sí? ¿Era lejos de mi casa? ¿No era lejos de mi casa? Exacto. No, que podía ir en colectivo. Hacíamos gimnasia en el Parque Avellaneda porque el colegio estaba entre el Directorio y la Carra, una parte, y la otra parte daba por Rodó. Y enfrente de nuestro colegio estaba el otro colegio técnico que era el Saavedra. El Saavedra, la especialización era electrónica. Y atrás de esos dos colegios había un tercer colegio, que era el Sarmiento, que era otra escuela también técnica. Era todo un conglomerado de colegios técnicos. Imagínense, pero como se movían en esa zona 5 o 6 mil pies, por abajo de la espalda. Y venían de todos lados, ¿viste? De toda la zona sur, de Floresta, Flores, Mataderos, todos ahí, estuvieron ahí. Profe, yo tengo una pregunta, porque ¿no? Cuando empezamos a repasar como los tips y esto de empezar la historia desde que la persona nace, Muy bien, Juli. quizás había momentos, ¿no? Que medio que pasamos como rápido la parte de cómo fue la infancia de Gustavo. Hay algo ahí con los padres muy presente que de hecho estaba como emocionado, yo lo veía emocionado y... Yo me puse los anteojos porque no veía nada. Quizás Sí, quise arrancar por sus muy bien. profesiones y cómo, y si ellos habían podido escolarizarse o no, pero también como para entender qué vínculo o qué participación tenían los papás en su educación, por qué eligieron ese colegio y no otro. Bien, bien, bien. Eh, Mirá, está buena la pregunta, porque, por ejemplo, yo un poco fui obligado por la imagen de mi viejo, ¿viste? Yo no, después, cuando fui más grande, me di cuenta que no era lo que yo quería. Yo toda mi vida quise estudiar historia, esa es la realidad. ¿Sí? Y por estas cuestiones políticas y de diferencias ideológicas con mi viejo,
vas a ir a la facultad, te van a matar, vos sos jodido, viste, que esto, que aquello, que pin, y bueno, no fue así. Y en el caso de mi hija era más, qué sé yo, siempre me acompañaba más, viste, pero bueno, también tenés que entender cómo eran los matrimonios antes, que mi vieja decía lo que hacía mi papá y la última palabra la tenía el viejo, y bueno, y yo tuve muchas agarradas, viste, tengo un carácter muy particular también. Lo que pienso lo pienso siempre y soy así. Qué sé yo. ¿Tenés hermanos, Gus? Sí, tengo un hermano que ¿Mayor o menor? más chico que yo, Sos el hermano mayor, que no es poco. soy el hermano mayor. Sí. Soy el primer sobrino, el primer nieto, el hermano mayor. Es un garrón. En una familia de todos tanos, es un garrón. ¿Tus padres nacieron acá? Sí. Mis abuelos no. No. Mirá, para resumirte un poco esto de la educación, mi viejo siempre me decía, es verdad esto, ¿no? Mi abuelo era analfabeto. Mi abuela tenía hasta tercer grado. Recién sabía escribir y leer algo. En Italia era así. Ellos vinieron así. Mi papá tuvo un acceso al primario y a la secundaria. Y yo tenía que tener acceso a la universidad. Esa era la idea. La ascendencia social a través de la educación. Exacto. Pero, no olvidarme de dónde venía. Entonces siempre me lo recordaba, de dónde yo venía. ¿Sí? Para no perder mi eje como persona. Y como yo siempre pregunté mucho, supe muchas cosas por preguntar, porque si hubiese sido otro pibe, por ejemplo, una vez le pregunté, que lo terminé de descubrir acá en el Palacios, a mi abuela que le había pasado, ¿y tu papá? Mi papá se murió, me contó mi abuela. Por eso te contaba, me acordaba mucho de lo que me dijiste vos de la generación, que leí en el libro tuyo, cómo se va saltando. Entonces, a mí me pasó esto. Le pregunté, me contó, y como no me quedé conforme, fui y le pregunté a mi papá. Entonces, como yo era chico, pero yo ya sabía cómo preguntar. Entonces pregunté, che, ¿y tu abuelo? Entonces mi papá me pregunta, ¿qué abuelo? Fulanito, el papá de la abuela. Y me contó otra historia. Y me quedó esa historia, siempre me quedó en la cabeza. Estudiando en contemporáneo, tengo escrito algo, después te lo voy a mandar. Mi abuelo lo mataron en la Primera Guerra Mundial y no sabía por qué, dónde, ni cómo, ni cuándo. Bueno, lo terminé de averiguar acá. Así que, ¿por qué? Porque yo alguna vez pregunté qué había pasado. Si no se hubiese quedado en el olvido. Es impresionante, ¿no? Yo estoy pensando, recién anoté alguna cosa ahí, pero yo estoy pensando en todo el juego que me da esto, ¿no? Por eso hay cosas que después de esto yo la voy a grabar, la voy a subir y se las voy a mandar para que la vean, ¿sí? Pero bueno, es obvio que uno necesita investigar antes, esto es así, o sea, es sí o sí. Y en lo que tiene que ver con secundaria, en educación en general, es impresionante porque a los pibes ya los entrenás en esto, pero con ganas. Los pibes no lo ven como algo, ay, estoy estudiando, y leen muchísimo más que si tuvieran que leer el capitulito del libro, que todos dicen lo mismo y todos hablan lo mismo. Entonces, la preparación es muy, muy importante, y hacer el cuestionario es una actividad social en el aula espectacular,
porque se tienen que poner de acuerdo, perdone, se tienen que poner de acuerdo, tienen que ver qué, no es así nomás. Ah, vino Silvia. Tienen que, pará, Kiara, tienen que ponerse de acuerdo cuál es el tema, qué voy a preguntar, hola, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá me estoy recién sumando, perdón. Se me fue Vicky. Vicky, hola. Se fue Vicky, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces, acá salió un montón, igual es hermoso escuchar al otro, es hermoso. Pero para hacer lo que se llama historia oral hay que hacer un montón de otras cosas que después vamos a hablar. Ahora, no es que yo no aprendo preguntándole así. No saco información, pero me falta todo el contexto. El de la escuela técnica, el de los planes de educación de esa época, que no es hace mucho, pero eran totalmente diferentes, y era la dictadura, y se estudiaba un montón, O sea, esto de si la dictadura eran esto, lo otro, sí, era lo peor, pero tenías que estudiar un montón. ¿Sí? Y las escuelas Sí, técnicas... ¿Qué? había una carga muy grande. Sí, era impresionante el tema de la escuela. El curso Eran de 11 materias ingreso, que... el curso de ingreso, ojo, el curso de ingreso a la escuela y el curso de ingreso después, yo tuve que hacer al Joaquín, Mirá, te voy a decir una cosa, por ahí vos me corregís, pero No. lo que vos tenías que saber en ese curso de ingreso, yo no sé si un pibe que recibe hoy en la secundaria lo sabía. No, yo con lo que era Estuvo un impresionante. año, Era me mandó mi vieja un año, escuchen esto, a una maestra particular, Sí, ¿sí? A preparar el examen. sí. ¿Sí? Aparte la educación ¿Y qué como pasaba valor. si no lo aprobabas? Después de mandarte un año. Me colgaban de un gancho, Por más eso o la menos. educación como valor en sí mismo, ¿no? O sea, hoy tiene hoy no es igual, ¿sí? Es otro valor, es otras características. Dame un ratito que estoy en una clase. Pero en ese momento era lo que dijo él, era con los padres, por eso Juli lo que dijo es así, uno tiene que empezar desde chica. Nos estamos quedando sin tiempo y ya uno tiene que empezarse, no sé qué pasó con Vicky, bueno, uno tiene que empezar desde que nació, pero hay que hacer toda una investigación. Lo que yo voy a hacer, además de agradecerle a Gusti que se prestó a esto, que vas a quedarte pensando, seguro, ¿eh? Seguro te vas a quedar pensando. No, tengo un montón de cosas para contar. ¿Sí? Obvio, no, a vos después de aprender esto, lo que podemos hacer es hacer otra bien hecha en el sentido de, bueno, yo a los pibes les pongo el decálogo del buen entrevistador, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Yo no soy psicólogo, no le voy a estar diciendo la carga de tu papá y todo eso, no le voy a decir, porque ya lo estoy como diciendo lo que me tiene. Para eso hago terapia. No, pero además, a mí me salvó la cuarentena mi psicóloga. Un gusto, Silvana, un gusto. Muchas gracias. Entonces, Profe, podemos quizás investigar, o sea, preparar un poco más la parte de contexto como ahí para está. poder hacer Exacto. como un segundo intento para... Sí, me encantó. Como me dicen mis chicos, la historia oral es un viaje de ida, ¿no? Bueno. Ya lo creo, mirá. Saliendo un poquito de la entrevista, ¿no? El otro día estábamos volviendo a ver Avatar en mi casa con mi mujer. Sí. Y hay una parte que habla es historia oral. Porque le habla de un personaje, al Avatar, de quién era, y que después toma ese rol, y viene por transmisión oral. O sea, rescatábamos esa escena por el tema de la transmisión oral de ese... Bueno, pero eso sería otra cosa, ¿ves?
Yo después les voy a poner ejemplos. La historia oral como metodología tiene unas reglas, ¿sí? Unas reglas, parezco dogmática, que no lo soy, pero no es sentarse y hacer una entrevista, lo vuelvo a decir porque está Silvana. Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, como dijo Julieta recién. Ahora, el tema mío, ustedes sonaron conmigo, porque yo hace años que estoy investigando y estoy escribiendo cosas nuevas sobre el tema de la historia oral. Entonces, hay un montón de cosas que no estaban escritas y que las empecé a escribir. Entonces, como a mí siempre busqué metodologías que hicieran que la educación sea para lo que tiene que ser y no para lo que es, ¿sí? Que es formar juicio crítico para que los pibes puedan tener, ya lo tienen, pero puedan desarrollarlo. Entonces me parece la metodología por excelencia, porque es en la que investigo. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué proponía Juli? Antes que se corte, Juli. Investigar un poco el contexto y sí preparar de antemano algunas preguntas como para ordenarnos un poco. Para darle una continuidad a lo que él nos va contando. Bien, pero tengan en cuenta que la memoria, igual que la historia, no es lineal, ¿sí? Entonces, a lo mejor él empieza a hablar de otra cosa y yo no lo pero tiene que ver, todo lo que habló él tiene que ver con la educación. Inclusive, el tema de Italia, por eso es tan importante la persona dentro de un proceso histórico, ¿no? Por eso a los pibes cuando trabajan con esto lo que ven es que se acortan las distancias. El tema es así, yo la voy a subir, se las voy a mandar, la van a ver un montón de cosas, y ahí van a ver el capítulo 4 del libro que les mandé, y les voy a mandar un cuestionario base, que lo tengo ahí, que es de la historia de la escuela. De la escuela. Pero antes que se corte, sí. le quiero hacer una pregunta. Sí. El valor de la palabra. Ah, bueno, sí. ¿No? Porque yo te escuchaba, ¿no? Y vos decís que es todo un proceso. Sí. ¿Sí? Yo soy quien soy porque vengo de un lado, porque yo pregunté, porque yo investigué, porque yo sé de dónde vengo, de mis orígenes. Y eso tiene que ver con el valor de la palabra también. Sí. ¿Sí? Porque te han contado verdades, no te han mentido. Porque la palabra en otra época tenía un significado mayor. ¿Sí? Cuando a vos te decían, tengo tu palabra, ¿sí? Después de haberte contado que no vas a decir, o que lo vas a guardar, o que lo vas a decir cuando lo tengas que decir, eso es importante también. Bueno, porque es una época que se usaba mucho ese valor intrínseco que tiene la palabra. El libro que ya me dijeron en Navarra que están publicando, ese que les dije que es Hasta la memoria siempre, el subtítulo es La palabra como patrimonio de los pueblos. Es un ensayo sobre la memoria. Pero es la palabra como así, porque no hay manera, todos estos años, es eso. Y creo que ahora, con todo este tema de la pandemia y qué sé yo, habría que hablarlo también el tema ese, ¿no? Porque desvirtuamos tanto la palabra que la gente está susceptible, vos decís algo, ¿no les pasa eso? Vos decís algo y se ponen mal, y estás diciendo algo que está bien, pero estamos todos, porque la palabra no es la palabra sola, es todo, es todo. Es lo que viene atrás. Antes que se corte, ¿no les gustó este rato? Sí, profe, sí, sí, me encantó. A vos, Marielita, que me pone carita, es tan linda, Mariel. Bueno, Silvia, vos tenés... A mí también me parece que es un ejercicio. Bueno, es un ejercicio que tiene un montón de cosas que hay que cambiar, pero yo lo voy a subir y se los voy a dar. Le vamos a agradecer a Agusti, tengo miedo que se corte, que es horrible cuando se corta. Silvana, vos tenés toda la bibliografía. Tengo porque me fue llegando, pero me voy a poner ahora más con más tiempo. A ver, estuve trabajando mucho, así que bueno, le pido disculpas a los compañeros por no haber participado antes.
pero sí voy a empezar a estar en las clases y ponerme al día. ¿Y les gusta cómo vamos haciendo las cosas? Si tienen alguna queja, díganlo. Yo no tengo problema. Queja, algún comentario, no es queja. ¿Qué es? Me lo No, dicen. para nada, al contrario. Bueno, Me siento más... los quiero mucho. Me hace muy bien verlos y bueno, nada, gracias. Gracias, Gustavo. Y ahora... No, gracias a ustedes, a ustedes y a vos, y a mis compañeras, que son un fenómeno todas. No sé qué pasó con Vicky. Habrá venido el novio y se la llevó, no sé. Bueno, se quedó sin batería. ¿Eh? ¿Qué? Dijo que se quedó sin batería. Ah, listo. No, porque me quedé así como, digo. Entró Sil y se fue. Les voy a mandar eso a todos y un cuestionario guía, porque yo siempre recomiendo, hay varias formas de hacer entrevistas, pero el que les voy a mandar es el que recomiendo yo, sobre todo porque estamos hablando de educación secundaria, ¿eh? Pero igual lo recomiendo para todo, porque el libro que hice a nivel inicial también es ese tipo de cuestionario, pero adaptado a otra cosa. Y después les voy a poner que el viernes hacemos una actividad, una videoconferencia, que va a estar Nancy, me dijo. Acuérdense si tienen algún objeto o algo que se relacione con el 25 de mayo, si pueden estar, buenísimo. Está ahí en el grupo. ¿Vos estás en el grupo, Silvana? ¿En el WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿En el de WhatsApp, sí? Ah, listo, bueno. Igual lo vuelvo a poner. Y bueno, nada, los quiero mucho. Un beso grande, se está por cortar. Sí. Bueno, gracias, un beso, gracias, Gus. Mandale un beso a Vicky. Un beso, chao. Dale, Gracias. hablamos. Chao. Chau.